Resumen del libro de Job. En hebreo Iyov, que significa perseguido, hostigado. Capítulo 1. Job, un hombre intachable, temeroso de Dios y apartado del mal, vivía en la tierra de Uz y era muy rico, poseyendo una gran cantidad de ganado y sirvientes. Tenía 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Sus hijos realizaban banquetes en sus casas y Job se preocupaba por la posibilidad de que hubieran pecado, por lo que ofrecía sacrificios regularmente. En el cielo, Satanás se presenta y reta la fe de Job, diciendo que solo le teme a Dios por sus bendiciones materiales. Dios permite que Satanás pruebe a Job, pero sin dañar su cuerpo. Satanás causa una serie de desastres en la vida de Job. Los sabeos roban su ganado y matan a sus criados. Luego un fuego cae del cielo y quema sus ovejas y pastores. Los caldeos roban sus camellos y matan a más criados. Y finalmente, un viento del desierto derriba la casa donde estaban sus hijos, matándolos a todos. A pesar de estas terribles pérdidas, Job se levanta, rasga sus ropas, se afeita la cabeza y adora a Dios, reconociendo que todo lo que tenía le fue dado por Dios y que Dios tiene el derecho de quitarlo. Job no peca ni culpa a Dios por las tragedias que ha experimentado. Este capítulo marca el inicio de la historia de Job y su desafío espiritual al enfrentar el sufrimiento y buscar respuestas sobre la naturaleza del sufrimiento y la justicia divina. Capítulo 2. Satanás regresa ante Dios en el tribunal celestial. Dios elogia la integridad de Job y cómo ha mantenido su fe a pesar de las pruebas anteriores. Satanás argumenta que Job solo es fiel porque no ha experimentado sufrimiento físico. Dios permite que Satanás afecte la salud de Job, pero no le quite la vida. Satanás causa que Job desarrolle dolorosas llagas en todo su cuerpo. Job, en medio de su sufrimiento, se sienta en cenizas y se rasca las llagas con un trozo de teja. Su esposa le aconseja que maldiga a Dios y muera, pero Job se niega y permanece fiel a Dios a pesar de sus dificultades. Luego, 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo. Se sientan en silencio junto a él durante 7 días y 7 noches, ya que ven que su sufrimiento es inmenso y no encuentran palabras para expresar su comprensión del dolor de Job. Capítulo 3. Job expresa su profundo sufrimiento, deseando que el día de su nacimiento nunca hubiera existido. Anhela que ese día sea sumido en la oscuridad y olvidado incluso por Dios, deseando que no haya luz en él. Job maldice ese día junto con aquellos dispuestos a despertar al Leviatán. Lamenta su existencia y preferiría no haber nacido o haber sido como un aborto que nunca vio la luz. Anhela un lugar tranquilo para los afligidos. Se cuestiona por qué se da vida a los que sufren y desean la muerte. Concluye que sus peores temores se han hecho realidad. Su vida está llena de dolor y dificultades, sin encontrar paz ni descanso. Capítulo 4. El amigo de Job, Elifaz, intenta consolarlo recordándole su pasado de animar a otros en tiempos difíciles y sugiere que su reverencia a Dios y su integridad deberían ser una fuente de fortaleza. Sin embargo, señala que Job parece abatido por su sufrimiento. Elifaz plantea la pregunta de si los inocentes realmente mueren y si los justos son destruidos, argumentando que quienes hacen el mal eventualmente enfrentarán consecuencias negativas. Luego comparte una visión inquietante que cuestiona la inocencia de los mortales ante Dios y sugiere que incluso los ángeles no son completamente confiables para él. Esto lleva a Elifaz a insinuar que el sufrimiento de Job podría estar relacionado con algún pecado y le aconseja reflexionar sobre su integridad y reverencia hacia Dios. Capítulo 5. Elifaz continúa aconsejando a Job. Destaca que nadie puede responder por completo a las preguntas de Job y advierte sobre los peligros del resentimiento y los celos. Elifaz menciona cómo la vida puede ser difícil para aquellos que siguen un camino necio y enfatiza que somos responsables de la aflicción y el mal que viene a nuestra propia vida. Aconseja a Job acercarse a Dios, quien puede hacer milagros y controla la naturaleza. Elifaz insta a Job a no menospreciar la disciplina de Dios, ya que puede herir, pero también sanar y proteger. Concluye diciendo que aquellos corregidos por Dios encontrarán alegría y seguridad, y Dios los protegerá de calamidades, brindándoles paz y prosperidad. Capítulo 6. Job responde a Elifaz,
diciendo que si su sufrimiento se pudiera medir, sería más grande que toda la arena del mar. Siente que Dios lo ha herido con sus flechas y vive atormentado por el miedo. Job cree que Dios está en su contra y anhela que termine con su vida. Lamenta que incluso la comida le resulta desagradable. Después, Job critica a sus amigos por no ser de ayuda y compara su amistad con un arroyo temporal que se seca en el calor, es decir, no han sido leales en momentos difíciles. Les pide que lo escuchen en lugar de acusarlo y cuestiona su amistad. Finaliza desafiándolos a señalar en qué ha fallado y les pide que demuestren si ha hablado de manera injusta o pecaminosa. Capítulo 7. Job está pasando por un momento terrible y le está contando a Dios lo mal que se siente. Compara su vida con la de alguien que trabaja muy duro todo el día y espera con ansias poder descansar. Ha tenido meses muy difíciles y noches en las que no puede dormir. Su cuerpo está lleno de llagas y gusanos. Se siente muy mal. Job siente que su vida pasa volando y que no hay esperanza para él. Cree que su vida es como un suspiro y que pronto morirá. Sigue hablando con Dios y le pregunta por qué lo está haciendo sufrir tanto. Job incluso piensa en la muerte como una forma de escapar de su sufrimiento y le pide a Dios que lo libere de su dolor, incluso si eso significa morir. Capítulo 8. Su amigo Bildad responde a Job diciéndole que sus palabras son como un viento fuerte que se lleva todo. Luego, sugiere que tal vez Job está recibiendo el castigo de Dios porque sus hijos pecaron. Aconseja que si busca a Dios y vive de manera honesta, Dios restaurará su felicidad y prosperidad. Bildad también dice que es importante aprender de las generaciones pasadas y advierte que aquellos que olvidan a Dios perderán la esperanza. Compara a los malvados con plantas que pueden crecer pero que son arrancadas sin dejar rastro. Además, asegura que Dios no rechaza a las personas justas y que llenará sus vidas de alegría y bendiciones, mientras que aquellos que odian a Job enfrentarán la vergüenza y la destrucción. Capítulo 9. Job reconoce la verdad en las palabras de Bildad. Comprende que Dios tiene un control absoluto sobre la naturaleza y las estrellas, y que nadie puede enfrentarse a él con éxito. Aunque Job se considera inocente, sabe que no puede argumentar su caso ante Dios. Siente que Dios lo ha herido sin razón y que su sufrimiento es insoportable. Job concluye que no hay nadie que pueda actuar como intermediario entre él y Dios para poner fin a su sufrimiento. Siente que Dios es demasiado poderoso y misterioso, y que no puede desafiarlo ni llevarlo a juicio por sí mismo. Capítulo 10. Job está profundamente descontento con su vida y se siente abrumado por su sufrimiento. Quiere hablar directamente con Dios para entender por qué está pasando por esta situación difícil. Se pregunta si Dios lo ve de la misma manera que ve a otros seres humanos y si su vida es igual de corta y frágil que la de todos los demás. Aunque Job reconoce que Dios lo creó desde el principio y le dio vida, ahora siente que Dios está destruyendo todo lo que le dio. Se pregunta si Dios lo creó solo para castigarlo, incluso si es inocente. Job se siente avergonzado y sufre mucho, y cree que Dios lo persigue con enojo. Solo quiere un poco de consuelo antes de enfrentar la muerte y entrar en la oscuridad. Capítulo 11. Zofar, otro amigo de Job, acusa de hablar demasiado y de ser arrogante. Le dice que no puede comprender los secretos de Dios y que debería reconocer que su sufrimiento es un castigo justo por su pecado. Zofar le aconseja a Job que se arrepienta de cualquier maldad en su corazón y que busque a Dios. Si lo hace, podrá superar su miseria y vivir una vida mejor. Por otro lado, Zofar advierte que los malvados enfrentarán un destino oscuro y desesperado. Capítulo 12. En su respuesta, Job dice que también es sabio y no menos que sus amigos. Señala la aparente injusticia en la vida, donde los malvados prosperan y los justos sufren. Job reconoce que Dios controla la vida y el aliento de todos los seres vivos. Destaca que solo Dios posee sabiduría y poder verdaderos, gobernando, sobre todo, derrocando líderes y levantando naciones según su voluntad. Job afirma que Dios revela secretos y controla todo en la vida. Capítulo 13. Job defiende su inocencia ante sus amigos y les pide que lo escuchen con atención. Les critica por hablar en nombre de Dios y ser como médicos inútiles. A pesar de las dificultades que enfrenta,
Job está dispuesto a enfrentarse a Dios y confía en que será justificado. Job espera en Dios, incluso si Dios lo mata. Le pide a Dios que le hable directamente y le revele cualquier pecado que haya cometido. Siente que Dios lo está oprimiendo y su fuerza se está agotando, como una madera consumida por la carcoma. Capítulo 14. Job reflexiona sobre lo frágil y breve que es la vida humana. Compara nuestra vida con la de un árbol que crece y luego se marchita. Job entiende que Dios ha establecido un límite en cuanto al tiempo que vivimos y que no podemos vivir más allá de ese límite. A diferencia de un árbol que puede volver a crecer después de ser cortado, Job lamenta que los seres humanos, una vez que mueren, no pueden volver a vivir. Él anhela que Dios lo esconda en un lugar seguro hasta que la ira de Dios pase y espera una posible resurrección en el futuro. Job también reconoce que Dios está observándolo y teniendo en cuenta sus pecados. Finalmente, Job reconoce que Dios es mucho más poderoso que los humanos y que la muerte es inevitable, dejando a las personas con honor o humillación después de morir. Capítulo 15. Elifaz habla por segunda vez. Critica a Job acusándolo de hablar con arrogancia y despreciar la sabiduría de los ancianos. También cuestiona la antigüedad de Job y sugiere que no es más sabio que personas mayores que él. Elifaz le pregunta a Job si el consuelo de Dios no es suficiente para él y por qué ha perdido su razón y visión espiritual. Además, argumenta que ningún ser humano, ni siquiera los ángeles, puede considerarse completamente puro o justo ante Dios. Él menciona que los malvados enfrentarán dolor y desgracia a lo largo de sus vidas y vivirán con miedo constante, incluso en días buenos, sin atreverse a salir en la oscuridad por temor a ser asesinados. Sostiene que aquellos que desafían a Dios enfrentarán la destrucción y la ruina. Capítulo 16. Job critica a sus amigos por sus palabras hirientes y su falta de comprensión. Si ellos estuvieran en su lugar, Job podría hablar igualmente contra ellos, pero él optaría por consolarlos en su sufrimiento en lugar de herirlos con palabras. Job describe su situación, diciendo que se siente molido por Dios, que ha perdido a su familia y que su salud está deteriorada. Siente que Dios lo odia y lo trata con violencia. La gente se burla de él y lo menosprecia. Job se siente como si Dios lo hubiera entregado a los pecadores y a los malvados. A pesar de su sufrimiento, Job afirma su inocencia y clama por un mediador entre él y Dios. Siente que necesita a alguien que interceda por él ante Dios y que su tiempo en la tierra está llegando a su fin. Capítulo 17. Job se siente cada vez peor y piensa que la muerte está cerca. Sus amigos solo se burlan de él y hace un llamado a Dios para que defienda su inocencia, ya que nadie más lo hará. Él acusa a sus amigos de traicionarlo, se siente humillado ante la gente, escupido en la cara y sus ojos están hinchados de tanto llorar. Su estado es lamentable. A pesar de esto, Job cree que las personas justas seguirán siendo justas y las personas buenas se volverán aún mejores. Les desafía a sus amigos a regresar con mejores argumentos, aunque no espera encontrar a un sabio entre ellos. Su esperanza está casi perdida y se prepara para enfrentar la tumba con resignación, donde su esperanza descenderá junto con él al polvo. Capítulo 18. Bildad habla por segunda vez. Describe el destino de los malvados, critica a Job y le pide que deje de hablar. Bildad sugiere que los malvados son considerados como bestias y personas despreciables. Luego, Bildad describe el destino de los malvados. Dice que la luz se apagará para ellos y que enfrentarán muchos problemas y trampas. Serán afligidos por enfermedades y problemas, y su confianza será destruida. La memoria de los malvados se perderá y serán olvidados. Finalmente, Bildad concluye que este es el destino de aquellos que no conocen a Dios. Capítulo 19. Job responde a sus amigos que lo han criticado y se queja de su angustia. Siente que lo han vituperado injustamente y se siente abandonado por Dios. A pesar de todo, Job tiene confianza en que Dios lo justificará y lo redimirá. Expresa su deseo de que sus palabras fueran escritas y esculpidas en piedra para que todos supieran de su fe en Dios como su Redentor.
Aunque está sufriendo mucho, Job mantiene su fe y espera ver a Dios en el futuro. Les pide a sus amigos que teman a la espada y reconozcan que hay un juicio divino. Capítulo 20. Zofar habla por segunda vez sobre las calamidades que enfrentan los malvados. Él argumenta que, aunque los impíos puedan tener momentos de prosperidad y alegría, su gozo es temporal y sufrirán las consecuencias de sus malas acciones. Zofar describe que, a pesar de que los malvados puedan elevarse en su altivez y tener éxito material, eventualmente su prosperidad se desvanecerá. Serán olvidados, su riqueza será devuelta a quienes robaron y Dios los castigará con enfermedades, pérdida de riquezas y terrores. Sus posesiones serán destruidas y sus hijos sufrirán. Capítulo 21. Job responde a sus amigos que han estado diciendo que los malos siempre sufren y son castigados por Dios. Job argumenta que esto no es cierto en la vida real. Según su experiencia, algunas personas malvadas parecen vivir vidas felices y prósperas, teniendo muchas bendiciones como hijos, riquezas y alegría. Contradice la idea de que Dios castiga a los malos de inmediato, ya que algunos malvados parecen vivir sin problemas y mueren en la vejez. Job parece estar cuestionando la justicia de Dios en este punto, y argumenta que los impíos no parecen sufrir las consecuencias de sus acciones en esta vida. Capítulo 22. Elifaz habla por tercera vez. Acusa a Job de ser malvado y pecador. Argumenta que los sufrimientos de Job son el resultado de sus malas acciones y pecados. Elifaz menciona ejemplos de comportamiento inmoral que cree que Job ha cometido, como prestar dinero con interés injusto y no ayudar a los necesitados. Elifaz sostiene que Job debería arrepentirse y buscar a Dios. Le insta a cambiar su camino, a renunciar a la codicia y a seguir las enseñanzas de Dios. Elifaz también sugiere que si Job se somete a Dios, será restaurado y prosperará en todo lo que haga. Capítulo 23. Job expresa su deseo de comparecer ante Dios y presentar su caso en su tribunal. Busca entender por qué está sufriendo y anhela un juicio imparcial por parte de Dios. Aunque busca a Dios en todas direcciones, siente que Dios está oculto. Job defiende su integridad y afirma que ha obedecido los mandamientos de Dios. Sin embargo, reconoce que Dios tiene el control sobre su destino y que, una vez que Dios toma una decisión, nadie puede hacerlo cambiar de parecer. Job experimenta un profundo temor ante la presencia de Dios y siente que Dios le ha causado sufrimiento y enfermedad. A pesar de las tinieblas que lo rodean, Job no ha perdido su fe en Dios. Capítulo 24. Job expresa su frustración por la aparente indiferencia de Dios ante la maldad y la injusticia en el mundo. Señala que hay personas malvadas que cometen actos crueles, como robar ganado, oprimir a los huérfanos y viudas, y explotar a los necesitados. Job critica que estas personas malvadas parecen escapar de la justicia y disfrutan de la prosperidad, mientras los pobres y necesitados sufren. Alega que, a pesar de sus acciones inicuas, no son castigados por Dios, y que incluso mueren en paz. Job también menciona la falta de respuesta de Dios a las oraciones de los que sufren debido a estas injusticias, lo que aumenta su desconcierto y su sensación de abandono por parte de Dios. Capítulo 25. Bildad habla por tercera vez. En su breve respuesta, enfatiza la grandeza y la pureza de Dios. Él argumenta que ningún ser humano puede ser completamente justo o limpio delante de Dios, ya que incluso la luna y las estrellas no son perfectas a sus ojos. Bildad concluye que los seres humanos son como gusanos en comparación con la magnitud y la pureza de Dios. Capítulo 26. Job responde a Bildad reconociendo la grandeza de Dios y su sabiduría. Job menciona cómo incluso los muertos tiemblan ante la presencia de Dios y cómo Él revela el abismo y el lugar de destrucción. Job describe cómo Dios es el creador del cielo, la tierra y el mar. En el vasto universo, Dios sostiene la tierra en la nada. Controla la lluvia al envolverla en densas nubes, evitando que éstas se desplomen bajo su peso. Dios cubre la luna con nubes y estableció los límites entre el día y la noche. Resalta el inmenso poder de Dios, capaz de hacer temblar los cimientos del cielo ante su presencia y autoridad. Además,
Dios tiene la capacidad de calmar el mar y derrotar incluso a las criaturas marinas más grandes, lo que simboliza su dominio sobre la creación. Job concluye destacando que estas descripciones son solo una pequeña muestra del poder de Dios, y que su grandeza es incomprensible para los seres humanos. Capítulo 27. Job asegura que nunca hablará maldades ni mentiras mientras esté con vida y alienta su integridad. Critica a sus amigos por no entender su situación. Afirma que los impíos enfrentarán la ira de Dios y la calamidad, perdiendo sus riquezas y seres queridos. Job concluye diciendo que los malvados son arrastrados por la desgracia y el juicio divino, sin ayuda ni compasión. Capítulo 28. Job habla sobre cómo la humanidad puede extraer minerales valiosos de la tierra, pero no puede encontrar la verdadera sabiduría y entendimiento en ningún lugar físico. Job destaca que la sabiduría es más valiosa que cualquier tesoro terrenal y que solo Dios la comprende plenamente. Concluye diciendo que el verdadero entendimiento proviene del temor al Señor y apartarse del mal, enfatizando la importancia de reverenciar a Dios como la fuente de la sabiduría verdadera. Capítulo 29. Job recuerda sus días pasados de prosperidad y éxito. Disfrutó del favor de Dios y fue respetado en su comunidad. Era conocido por su generosidad, sabiduría y justicia. Ayudaba a los necesitados, huérfanos, viudas, extranjeros, y protegía a los desfavorecidos. Su integridad y compasión lo hicieron una figura querida y respetada. Capítulo 30. Job expresa su sufrimiento y desesperación. Se siente menospreciado por jóvenes que antes no merecían su respeto. Estos jóvenes, que viven en la pobreza y la soledad, ahora se burlan de Job. A pesar de haber ayudado a los necesitados en el pasado, Job se encuentra marginado y sufre mucho. Clama a Dios en busca de ayuda, pero siente que Dios lo ha abandonado. Su salud está deteriorada, su piel está oscura y sufre de fiebre. Su música se ha vuelto triste. Capítulo 31. Job afirma que ha mantenido un pacto con sus ojos, evitando mirar a las mujeres con codicia. Niega haber cometido actos inmorales, como la lujuria o el engaño. Además, asegura que ha sido compasivo con los necesitados, ayudando a viudas, huérfanos y a los menos afortunados. Job se presenta como alguien que ha sido íntegro en su trato con los demás y que no ha caído en la codicia ni la adoración de la riqueza. También afirma que está dispuesto a enfrentar cualquier acusación en su contra y que Dios testificará a su favor. Capítulo 32. Eliú, un hombre joven, se enoja porque los amigos de Job no logran refutar los argumentos de Job y porque Job no reconoce su culpa ante Dios. A pesar de su juventud, Eliú siente que tiene sabiduría y entendimiento divino para hablar. Argumenta que la edad no siempre garantiza sabiduría y que a veces los ancianos pueden no comprender la justicia. Él se prepara para expresar sus pensamientos y opiniones de manera imparcial, prometiendo no mostrar favoritismo ni tratará de halagar a nadie. Se siente impulsado a hablar y compartir sus puntos de vista. Capítulo 33. Eliú habla directamente a Job. Él le pide que lo escuche y preste atención. Eliú se presenta como alguien que habla con sinceridad y con el Espíritu de Dios. Luego comenta que ha escuchado a Job decir que es inocente y que no ha hecho nada malo. Sin embargo, Eliú argumenta que Dios se comunica con las personas a través de sueños y visiones para guiarlas hacia el bien y alejarlas del pecado. También menciona cómo Dios puede enviar un mensajero para interceder por alguien y salvarlo de la muerte. Eliú insta a Job a escuchar y aprender, ofreciendo la posibilidad de que presente sus propios argumentos si lo desea. Capítulo 34. Eliú acusa a Job de arrogancia y presenta sus argumentos. Comienza diciendo que Job ha afirmado que es inocente y se ha quejado de que Dios lo ha tratado injustamente a pesar de su inocencia. Acusa a Job de relacionarse con personas malvadas. Luego, argumenta que Dios es justo y trata a las personas de acuerdo a sus acciones. Destaca que Dios no hace cosas injustas ni tuerce el derecho. Eliú subraya que Dios ve todo lo que sucede y que nadie puede esconderse de su mirada. Concluye pidiendo a las personas inteligentes que escuchen y comprendan sus palabras. Critica las respuestas de Job
y lo acusa de cometer pecados y rebelarse. Desea que Job sea puesto a prueba y señala que sus palabras se parecen a las de las personas malvadas. Capítulo 35. Eliú continúa hablando y le hace preguntas a Job. Primero, le pregunta a Job si cree que es más justo que Dios, y si cree que no cometer pecados le dará alguna ventaja. Luego, él dice que cuando la gente está en problemas, a menudo clama a Dios, pero no lo busca sinceramente. También explica que, a veces, las personas piensan que Dios no escucha sus oraciones, pero esto se debe a que las hacen de manera vacía, sin sinceridad. Eliú concluye diciendo que Job está hablando sin sabiduría al cuestionar la justicia de Dios, y que está diciendo muchas palabras en vano. Capítulo 36. Eliú sigue hablando sobre lo grandioso que es Dios. Él dice que Dios es poderoso y sabio, y que nunca menosprecia a nadie. Afirma que Dios recompensa a las personas justas y las protege, pero también corrige a aquellos que se alejan de Él, y los llama al arrepentimiento. Eliú menciona que Dios puede mostrar a las personas la razón de sus problemas y pecados, y si las personas escuchan y se arrepienten, Dios las bendecirá con una vida próspera y feliz. Pero si no obedecen, enfrentarán la muerte prematuramente. Advierte a Job sobre no dejarse llevar por la riqueza ni el soborno, ya que Dios permite el sufrimiento para mantener a las personas alejadas del mal. Eliú también resalta lo poderoso y grandioso que es Dios, explicando cómo controla cosas como la lluvia y los rayos para beneficio de todos. Capítulo 37. Eliú continúa hablando sobre la grandeza de Dios y su control sobre la naturaleza. Describe cómo la voz de Dios resuena en los cielos y cómo realiza maravillas en la creación, como la lluvia, la nieve y el viento. Eliú destaca que los humanos son limitados en su comprensión y no pueden entender completamente los designios de Dios en la naturaleza. Les dice a todos que son ignorantes para presentar argumentos ante Dios y que deben mostrar reverencia por su poder y justicia. Eliú subraya que Dios es temible y justo. Capítulo 38. El Señor responde a Job desde un torbellino y le hace una serie de preguntas desafiantes para recordarle su propia ignorancia y la grandeza de Dios. Dios le pregunta a Job si estuvo presente en la creación de la tierra, si conoce los fundamentos de la tierra, si puede controlar el mar y las estaciones, y si entiende cómo funcionan fenómenos naturales como la luz, la lluvia, la nieve y el hielo. Dios continúa cuestionando a Job sobre su conocimiento de la naturaleza y el universo, incluyendo las estrellas, el viento, las constelaciones y los ciclos naturales. En esencia, Dios le muestra a Job su propia limitación y le recuerda que solo Él tiene el control sobre todas estas maravillas de la creación. Las preguntas de Dios tienen como objetivo mostrar a Job que la sabiduría y el conocimiento de Dios son inmensamente superiores a los de los seres humanos, y que la comprensión de Job es limitada en comparación con la de Dios. Capítulo 39. Dios continúa hablando con Job y le hace varias preguntas acerca de los animales y la naturaleza. Dios le pregunta a Job si sabe cuándo nacen las crías de las cabras salvajes o si ha observado a las ciervas durante el parto. También le pregunta si comprende cómo funcionan los ciclos de embarazo de estos animales. Dios menciona otros animales. Por ejemplo, el asno montés vive en lugares solitarios. El búfalo es fuerte, pero no se puede confiar en él para trabajar en el campo. El pavo real es de hermoso plumaje. El avestruz trata con dureza a sus polluelos, porque Dios no le dio sabiduría, pero cuando corre gana al caballo más veloz. Y por último menciona al caballo, destacando su fuerza y velocidad, así como su valentía en la batalla. Dios también menciona al halcón y al águila, destacando su habilidad para volar y cazar, así como su agudeza visual. Capítulo 40. Dios continúa hablando con Job. Dios le pregunta a Job si es sabio contender con el Todopoderoso y si tiene respuestas para las cuestiones divinas. Job, sintiéndose humilde, reconoce su insignificancia y decide callar, poniendo su mano sobre su boca. Se da cuenta de que ha hablado demasiado y no tiene más que decir. Dios continúa desafiando a Job, instándolo a vestirse de majestad y poder, y le pregunta si puede invalidar el juicio divino o condenar a Dios para justificarse a sí mismo.
Dios luego le presenta a Behemoth, una criatura poderosa que ha creado, describiendo sus características impresionantes. Se alimenta principalmente de hierba, tiene lomos fuertes y músculos en el vientre. Su cola es fuerte y grande, similar a un cedro, un tipo de árbol de gran tamaño. Sus huesos son fuertes como el bronce, y sus extremidades parecen barras de hierro. Es una creación poderosa de Dios que nadie puede dominar o amenazar. La palabra hebrea Behemoth significa bestias o animales. Algunas interpretaciones sugieren que Behemoth podría referirse a un hipopótamo, un elefante u otro gran animal terrestre. Sin embargo, dado las características de este animal en este pasaje, se asemeja a una criatura extinta como los dinosaurios que vivieron en el mundo preadámico. Capítulo 41. Dios continúa desafiando a Job, mencionando al Leviatán, una criatura poderosa y temible. Dios desafía a Job preguntándole si puede capturar al Leviatán, ponerle una cuerda en la nariz o hacerlo su esclavo para que sus hijos jueguen con él. Se destacan las características impresionantes de esta criatura. Posee una fortaleza sobrenatural, su corazón es duro como la roca y sus miembros son fuertes como el hierro. Cuando estornuda, emite destellos de luz, sus ojos brillan como el rojo del amanecer y sus dientes son aterradores. De su boca salen llamas de fuego, de su nariz sale humo y su aliento es tan ardiente que puede encender carbones como si fueran brasas. Agita las profundidades del mar, dejando un rastro de agua reluciente. Tiene escamas que están tan pegadas entre sí que nada puede penetrarlas. Ninguna arma hecha por el ser humano puede herirlo. Es una criatura única y asombrosa que inspira temor y respeto y se considera el rey de los seres orgullosos. También en el capítulo, Dios menciona que, si nadie puede con el Leviatán, ¿quién podrá con Dios, el Todopoderoso? Si todo lo que hay le pertenece a Dios, ¿quién puede pedirle cuentas? La palabra Leviatán, del hebreo Ligyatan, significa enrollado o torcido, y aparece en la Biblia 5 veces en el Antiguo Testamento, específicamente en los libros de Job, Salmos e Isaías. Leviatán en la Biblia se refiere a un dragón, que es una figura que representa al diablo o Satanás. Capítulo 42. Después de las conversaciones y desafíos anteriores, Job reconoce la grandeza y el conocimiento de Dios. Se da cuenta de que no comprendía la sabiduría de Dios y que había hablado sin entendimiento. Ahora, después de experimentar la presencia de Dios, Job se arrepiente profundamente y se humilla ante él. Dios reprende a los amigos de Job Elifaz, Bildad y Zofar por hablar incorrectamente sobre él y les pide que ofrezcan sacrificios y que Job ore por ellos para evitar que Dios traiga castigo sobre ellos. Finalmente, Dios restaura la prosperidad de Job al duplicar sus riquezas y le da 7 hijos y 3 hijas. Sus hijas son consideradas las mujeres más hermosas de la tierra. Job vive una larga vida de 140 años y ve a sus descendientes hasta la 4ª generación antes de morir en paz y en plenitud. En este capítulo final, Dios no reprende a Eliú como lo hace con los 3 amigos de Job. Esto podría deberse a la juventud y falta de experiencia de Eliú, o también a que Eliú tenía una perspectiva más precisa, defendiendo la justicia de Dios y tratando de corregir lo que consideraba errores en los argumentos de Job y sus amigos. La enseñanza principal de Job es que la humanidad no siempre comprenderá las razones del sufrimiento, pero la fe y la confianza en Dios son esenciales incluso en medio de la adversidad. También se destaca la soberanía y la sabiduría incomparable de Dios que superan la comprensión humana.